a ver una parte que se llama testigos testamentarios. Si ustedes se han fijado en las clases de testamentos, un personaje que interviene de manera regular es el testigo testamentario. El testigo testamentario tiene una función clave porque es aquel personaje que ha presenciado, que ha formado parte de ese momento de extensión, otorgación. Ya saben que hemos visto dos tipos de testamentos, los solemnes y los especiales. En los solemnes, en el testamento cerrado, es importante la figura del testigo. Se va repitiendo recurrentemente durante todo el análisis del código. Cuando ustedes llegan a la parte de testamentos especiales, hemos visto que por las circunstancias y las características de este tipo de testamentos, también se requieren la presencia de testigos oculares de ese momento grave, de esa situación de riesgo y de la manifestación de la última voluntad del testador. Precisamente por eso sus compañeros el día de hoy van a desarrollar lo que son los testigos testamentarios, pero también este tema incluye el desarrollo de otra figura más. Por una parte hemos visto cómo se entrega un testamento cerrado, las formalidades que le preceden a un testamento cerrado, y hoy día también vamos a analizar cómo se hace la apertura de ese testamento cerrado. No se olviden que hay dos momentos. La entrega del testamento cerrado es en vida del testador, lógicamente. La apertura del testamento ya responde a otro momento cuando la persona que ha testado ha fallecido, ha dejado este mundo y, por supuesto, sus herederos quieren conocer el contenido de ese testamento y van a seguir el paso a paso que dispone la ley para disponer y ver cómo se sigue el procedimiento para la apertura de un testamento cerrado. Eso vamos a ver de la mano de sus compañeros que nos van a ir explicando, y en la intervención que tenga cada uno me van a ir pasando sus nombres, ¿ya? Comiencen, por favor. Bueno, en primera instancia, buenas noches a todos. El que expone Max Paredes, doctorita. Vamos a hablarles sobre el tema de los testigos testamentarios, como lo había anunciado la doctora. Y bueno, a través de esta investigación vamos a buscar dar a conocer el estudio de los testigos en una sucesión testamentaria. Esto nos va a permitir, o vamos a buscar dar a conocer el proceso y las formalidades que la ley impone para garantizar la validez y la autenticidad de la última voluntad que es el testador. La palabra testamento, esta es una parte importante para que tomen en cuenta. Viene de las institutas de Justiniano, etimológicamente proviene del latín, que significa del latín testatio mentis, que significa testimonio de la mente o testimonio de la voluntad. Es importante tomar en cuenta esto porque esto nos está indicando que es el hecho de dar veracidad con la palabra sobre algún acto sucedido. En el derecho romano es donde se origina justamente esta institución de los testigos, buscando, en este caso, porque se hacía habitual la intervención de diferentes personas que puedan dar veracidad de los hechos que podían haberse suscitado o de las palabras vertidas, ¿no? Ya durante la Edad Media, en la Iglesia y los tribunales eclesiásticos, de igual manera interpusieron lo que era la presencia de personas que hacían dar claridad de los hechos a través de lo que se llamaron la intervención notarial clerical. Ahora, en Bolivia, los testigos testamentarios, esto igual es importante, derivaron de dos estamentos jurídicos importantes. En este caso, hablamos del derecho español
insisto, en la colonia y los códigos republicanos. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Antonio Macavilandesa y les voy a dar una introducción de lo que son los testigos testamentarios. Un testigo testamentario es una persona que acompaña el acto de otorgar un testamento. Esto para dar fe, corroborar la identidad del testador y también su capacidad mental. Como un resumen simple, lo vamos a poner como que el testador firma o reconoce o simplemente expresa su voluntad, esto ante la presencia de dichas personas que son los testigos testamentarios. Entre las funciones que tiene un testigo testamentario, las principales son verificar la identidad del testador, verificar que el testador se encuentre en todas sus capacidades mentales al momento de otorgar el testamento, corroborar que el testador entregue de manera voluntaria y libre su testamento, que no sea bajo miedo, obligación, presión ni ningún tipo de coacción. También certificar que se cumplan todas las formalidades de ley, las cuales la lectura, el reconocimiento de firmas y que esté la cantidad de testigos que se encontraban presentes en el momento. Además que los testigos testamentarios sirven como prueba ante las autoridades judiciales y las autoridades notariales en caso de que alguien impugne el testamento. La legislación aplicable para los testigos testamentarios es el Código Civil Boliviano, el libro cuarto, sucesión por causa de muerte, el Código Procesal Civil, procesos sucesorios y la Ley Notarial Plurinacional. Además que existen reglas concretas de formalidades para los testamentos en Bolivia. Entre esos, el testamento abierto debe ser otorgado ante el notario público y siempre ante la presencia de los testigos testamentarios. Si el testador no puede firmar, este es otro, se debe constatar la causa del por qué no lo puede hacer. Si bien el testador puede pedir a otro testigo que lo firme bajo juego, no es recomendable para evitar problemas futuros. Se recomienda más usar las impresiones digitales. Además que para los testamentos especiales, como bien mencionaron los compañeros de la clase anterior, existen otro tipo de requisitos, como ser el número de los testigos, que es mínimo 3, máximo 5 y demás. Bien, entre las definiciones, como ya les mencionaba, un testigo testamentario es aquella persona que acompaña el acto de otorgar un testamento. Esto para dar fe de lo que pasó, corroborar la identidad del testador, que estaba en sus capacidades mentales, que lo hizo de manera simple, voluntaria, que nadie lo obligó, y que también cumplió con todas las formalidades legales. En el Código Civil Boliviano tenemos el artículo 1145 y 1146, el cual declara que es obligatorio la presencia de los testigos testamentarios en el caso de testamento abierto. Y como la doctrina civilista, tenemos un resumen para no ser muy repetitivos, que el testigo testamentario puede ser llamado y usado como prueba en caso de que se impugne el testamento. Doctorita, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Quiroga Salazar Fernando. En esta oportunidad me tocó el punto más largo, el extensivo. Esto no se acaba nunca. Simplemente leemos estos tres y ya fue. Estos son los requisitos testamentarios, ¿verdad? ¿Qué dice en relación nuestro Código Civil al respecto? La 1145 indica tácitamente que para ser testigo testamentario se requiere de tres condiciones. Uno, el primero, ser mayor de edad. La mayoría de edad ya lo habíamos analizado inclusive en otros puntos, en otros artículos, pero acá tenemos como ejemplo el artículo 4, donde nos indica que la capacidad o la mayoría de edad para obrar se las va a tener a los 18 años. En el antiguo código decía a los 21 años. Actualmente es con los 18. Pero vamos a ver más adelante que hay un punto que se diferencia entre dos fuentes, dos investigaciones diferentes, o tratados, podemos decir,
de conocimiento donde hay una divergencia en este punto. Y el otro punto donde dice la mayoría de edad tiene capacidad, o la mayoría de edad tiene capacidad para realizarse por sí mismo con todos los actos cuando ya lo cumple la mayoría de edad, o sea, los 18 años. El punto 2, hallarse con goce de todos los derechos civiles. Y todos los goces de derechos civiles va de la mano con el artículo número 1, ¿verdad? Punto 3, conocer al testador. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente tienes que tener una relación directa con él. No estoy diciendo que sea familiar, porque tampoco puede ser testigo un familiar directo, ¿verdad? En este caso, pongamos el ejemplo, que un italiano llegue y el testador decida, tú vas a ser mi testigo, ¿quién me vas a ayudar? ¿Puede el italiano ser su testigo testamentario? Porque o de manera cercana. correcto, no lo conoce, como dice, conocer directamente al testador, no podemos. Se apagó, segundo. Bueno. No podemos ponerlo de testigo testamentario al extranjero, al desconocido en todo caso. Ya tiene que tener una relación directa y conocerlo al testador. La próxima, por favor. Bien, como ya habíamos visto hace rato, lo habíamos adelantado, la mayoría de edad lo vamos a adquirir a los 18 años. El mayor de edad tiene toda la capacidad para realizar todo, en este caso, ser testigo en este punto específico. Salvo las excepciones que siempre están previstas por el Código Civil o la ley, que normalmente vienen bien tipificadas en los artículos posteriores, que lo va la compañera lo va a ampliar nuevamente. Ahora, vamos con uno de los artículos que también viene relacionado a este punto de los testigos testamentarios, el artículo 118, donde nos indica que la capacidad para atestar se reside en todo el territorio nacional. Aparte de que para tener eso también tenemos que tener la mayoría de edad y que todos excepcionalmente pueden testar libremente, ¿verdad? Todos nosotros, en caso de que llegara el momento o lo pudiéramos hacer, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, y que también la ley prohíbe ciertas facultades en este punto de los testigos. Otro punto, otro artículo que está relacionado con la 1145, hemos visto que es el artículo número 3, porque el señor Guillén lo menciona en su Código Civil concordado y anotado, lo estipula de esta manera, tanto el 18, el 312, que está mencionado, donde indica que toda persona tiene capacidad jurídica, pero con las limitaciones, recalcar n veces, pero es importante tener claro este aspecto. ¿Qué dice nuestro artículo 112 con respecto a los testigos? Donde la noción es por un acto revocable de última voluntad de una persona, capaz que puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte. Y de la 19, donde aquí es el punto controvertido que habíamos estado conversando hace rato con la doctora, igual habíamos visto este punto, donde dice que no pueden testar los menores de 16 años. No puede. Pero ¿qué pasa si cumple 16? ¿Puede? Pregunta. No, sí puede. Ahí está la limitación. exacto. Solo hasta los 15 no pueden, pero a partir de los 16 pueden hacer, sí pueden. ¿Cumplidos los 16? Sí, puede cumplido los 16 En nuestra legislación. Menos de eso, no. Pero
pero hay una de las partes, el doctor Espinosa y el doctor Guillén, indican que uno que sí y el otro que no, pero nos vamos a limitar lo que dice actualmente nuestro código. Sí, por lógica y por ley, vamos a llegar a que no pueden los menores de 16 años, como dice acá. En todo caso, tenemos que cumplir esos requisitos que habíamos mencionado, ¿no? De esos 3 puntos. En todo caso, sí, vamos a dar paso al otro compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Antonieta Guzmán. Vamos a continuar con la exposición. Bueno, mi compañero ha explicado cuáles son los requisitos para estar habilitado y ser testigo testamentario. Mi persona les va a explicar la inhabilidad para ser testigos testamentarios. ¿Quiénes son las personas que no pueden ser testigos testamentarios de acuerdo al Código Civil, al artículo 1146? El primer grupo de personas que no puede ser testigo testamentario son los privados de la razón o dementes declarados. Este grupo de personas se refiere, obviamente, a las personas que tienen enfermedades mentales, también a las personas que no tienen uso de sus facultades intelectuales. Estamos hablando de personas que tienen retraso mental o cualquier dificultad intelectiva o perturbación mental, lo que comúnmente llamamos una persona que está loca, ¿no? Bien, el segundo grupo es el que corresponde a las personas que sean ciegas, sordas o mudas. ¿Por qué nuestro Código Civil no le otorga la potestad de ser testigo testamentario? El ciego no podrá identificar a una persona que es el testador, pero tampoco podrá ver la entrega de lo que es el pliego o el testamento. Por tanto, no puede ser parte como testigo testamentario. El sordo no puede oír la lectura del testamento abierto, aunque sí lo puede ver, pero no podrá declarar lo que dice el testador. El mudo, si bien puede ver y oír, al momento de declarar si el testamento era lo que indicaba el testador, no podrá realizar de manera abierta y libre el tema de transmitir fielmente lo que se había inscrito en el testamento. El tercer grupo de personas que no puede ser testigo testamentario son las personas ascendientes, descendientes y cónyuges del testador. ¿Por qué no pueden ser? Porque existe un interés de parte de estas personas como herederos forzosos. Este interés sobre el testamento o el interés patrimonial directo puede influir para la sucesión hereditaria. Cada uno tiene su interés particular en relación a lo que el testador pueda explicar o especificar en su testamento. El cuarto grupo de personas que no pueden ser testigo testamentario son los herederos legatarios, sus parientes hasta el tercer grado y los albaceas. Este grupo de personas tiene interés directo en el testamento. Los albaceas, como sabemos, son personas designadas por el testador para la administración de los bienes. Entonces existe un interés en relación al testamento. Los legatarios son personas con intereses específicos en alguna parte del patrimonio del testador. Entonces también tienen interés en el testamento. Por tanto, no pueden ser, a pesar de que sean personas conocidas del testatario. El quinto grupo son los parientes del notario y dependientes de su oficina. Muchas veces puede suceder que el testador vaya a la oficina del notario y al no encontrar a un testigo, trate de poner por decirles, a su dependiente, a su secretaria, a su asistente, como testigo. Pero la norma nos especifica que eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque le quita a lo que es el testamento la independencia de parte del notario y la transparencia del acto testamentario. Por tanto, no puede ser parte del acto testamentario ningún dependiente
quienes tengan interés directo en el testamento. Acá un poquito redunda la normativa en relación a los herederos, legatarios y también cualquier persona que tenga algún interés directo en relación a lo que es el testamento. Siguiente, por favor. Y el último grupo de personas, o el séptimo grupo, son las personas condenadas por falsedad o perjurio. Este grupo de personas son las personas que han cometido un delito contra la fe pública, que ha sido comprobado. Por tanto, para ser testigo testamentario, una persona tiene que ser íntegra y confiable, quien pueda dar fe de lo que establece en el testamento y que haya estado presente en el acto de, ante el notario, en el acto de la presentación del testamento. Voy a pasar a mi compañero para que pueda... Buenas noches, doctora, buenos compañeros. Mi nombre es Neila Micardaza. A continuación le voy a explicar lo que es la permanencia de los testigos. La permanencia de los testigos es la obligación de los testigos en el acto del otorgamiento, es decir, en el acto de apertura, ya que a través de la presencia de los mismos se da veracidad del acto y se garantiza la autenticidad y la validez del testamento. Es muy importante la presencia de los mismos, ya que ellos van a dar fe de que el testamento ha sido otorgado en su momento, hecho en su momento bajo las características del que el testador tenía toda la plena facultad mental, es decir, no mediaba coacción ni ningún tipo de vicios del consentimiento, ¿verdad? Y también en el artículo 1147 nos explica que los testigos deben permanecer desde el inicio hasta el fin en el otorgamiento del testamento, y que los mismos, y que si el testador, digamos, no hablara en un idioma castellano, se le otorgará dos intérpretes para que puedan dar, digamos, conocimiento de qué es lo que en realidad dice el testamento, ¿no? Entonces, como podrán ver, es muy importante la permanencia y la presencia de los testigos, ya que sin la presencia de los mismos, el testamento llegaría a ser nulo. Con respecto a la apertura, podemos decir que la apertura es un proceso legal, ¿ya? Un proceso legal en el cual existen dos tipos de... uno, vamos a hablar primeramente del cerrado, el cual es un proceso que al fallecimiento del testador y acreditada la muerte del mismo, por interés de alguno de los herederos, exacto, pide la apertura, el cual el juez va a pedir va a fijar una fecha de audiencia para la presencia de los testigos y del notario, en el cual, mediante una acta y por secretaría, se va a hacer todo el proceso de la apertura. Se va a preguntar al notario si en realidad las rúbricas de los testigos son de los mismos testigos, si coinciden o no. A continuación, se va a hacer la apertura, abriendo el sobre o el testamento, para que luego de esto el mismo juez rubrique, es decir, va a firmar las cantidades del testamento, va a rubricar también el sobre, para que luego se dicte una resolución y se protocolice del notario, ¿no? Eso es en el testamento cerrado. Mientras el testamento abierto si es otorgado por testigos y ante un notario, directamente ya no va a pasar por este proceso de comprobación, directamente sus defectos, ¿no? Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras, buenas noches, doctora. Bueno, yo voy a hablar acerca de la comprobación, ¿no? Primeramente, mi nombre es Kenny Patiño Chávez, y bueno, la comprobación testamentaria es un proceso legal no contencioso para verificar la autenticidad y el cumplimiento de las formalidades de un testamento, ¿no? Como bien hemos estado hablando a lo largo de las clases, existe no la mala fe siempre con alguno de los herederos, bueno, no siempre, ¿no? Pero existe. Entonces, para evitar este tipo de mal actuar de alguno de los herederos, se lleva a cabo la comprobación, ¿no? Que es la comprobación, es verificar que el testamento sea auténtico, garantizar que sea verdadero y que realmente haya sido lo que el de Huyus haya dejado, ¿no?
porque puede ser que uno de los hermanos en una viveza criolla quiera manipular o modificar quizá lo que ha establecido el de Huyus, ¿no? Entonces, en contra de esto es lo que existe la comprobación, y esta comprobación se hace delante de un juez. En realidad es el juez quien llama a los testigos y los herederos para realizar dicha comprobación, ¿no? Donde invita a los herederos y a los testigos a reconocer sus firmas, a reconocer si lo que está escrito en el testamento realmente como ha sucedido en aquel momento, incluso no a que el sobre esté cerrado, ¿no? Una vez verificado ya el documento, el testamento, pasa a un segundo paso que es protocolizar, ¿no? ¿No? ¿Y qué es la protocolización? El testamento es el proceso mediante el cual un testamento, especialmente uno que no es notarial, vale, ese es un punto muy importante, es incorporado a un protocolo notarial, dándole validez legal y permitiendo su publicidad para que produzca efectos. En este caso, hablando de los testamentos, la protocolización es para que este protocolo, una vez ya verificado, una vez comprobado, pase, ¿no?, a una escritura pública para que este tenga efecto legal. Es decir, se dé cumplimiento a lo que el de Huyus en su momento se cumpla el deseo de Huyus, ¿no? Para que se lleve a cabo su última voluntad y pueda ser, ¿no?, como les decía antes, exento de alguna mala fe o manipulación de alguno de los herederos. Buenas noches, compañeros, buenas noches, docentes. Mi nombre es Mamani Prado Vázquez Milagros y hoy les voy a exponer primeramente sobre lo que nos dice el Código Civil acerca del testamento abierto. Recordemos que el testamento abierto se da ante la presencia de 3 testigos y un notario, donde se conoce el contenido del testamento. Si este testamento ya hubiese sido protocolizado en los registros notariales, entonces no necesita de alguna comprobación judicial posterior. ¿Por qué no se necesita una comprobación judicial posterior? Porque el notario da una fe pública de autenticidad y principalmente porque ya ha sido protocolizado, por lo cual este testamento tiene seguridad jurídica y tiene una eficacia, se podría decir, pronta. El testamento otorgado ante testigos se da, si bien vamos a recordar, ante 3 a 5 testigos, donde igualmente se conoce el contenido del testamento. Pero a diferencia del otro, necesita una comprobación y una protocolización, la cual se dará lugar en una audiencia. En esta audiencia se deberá comprobar, primero los testigos deberán reconocer lo que son sus firmas y deberán confirmar que el contenido del testamento es el mismo que el testador ha dictado o que el testador ha presentado a los testigos para que puedan firmar. Y una vez comprobados estos requisitos, una vez que se ha comprobado, el juez ordena a que se protocolice el testamento. La importancia de los testigos actualmente radica en que nos ayuda a prevenir lo que son los fraudes, ya sea por la manipulación de lo que es el sobre, en el caso del testamento cerrado, o en el caso del testamento abierto se podrían agregar, lo que es suprimir o cambiar las disposiciones que deja el testador, y de esta manera nos ayuda a proteger lo que es la voluntad del testador. También protegen lo que es la voluntad del testador mediante la declaración que da de que el
testador está en pleno uso de sus facultades, que no está bajo ningún tipo de presión, y más que todo esto nos podría ayudar. Por ejemplo, actualmente uno podría pensar que cualquier persona podría hacer una grabación o dejar una carta, pero esto no nos podría garantizar que estos documentos o un documento de videograbación haya detrás una persona que le esté presionando o que la persona, el testador, esté bajo influencia de algún estupefaciente. Es por eso que nos ayuda a proteger esta voluntad. También tienen un valor probatorio en juicio, por lo cual, si algún interesado, por ejemplo, se quiere oponer a lo que dice en el testamento, los testigos son una prueba viviente de la voluntad del testador y sustituyen la genitalidad cuando esto no existe. Por ejemplo, en la clase anterior vimos lo que es el testamento militar, o hace poco tocamos lo que es el testamento otorgado ante solamente testigos, por lo cual no es indispensable que un notario esté presente. Bueno, de la investigación que hemos realizado hemos llegado a una conclusión con el trabajo en equipo, la cual voy a dar lectura a continuación. En el Código Civil, el testigo testamentario dentro del ordenamiento jurídico boliviano permite advertir que su función no se reduce a un simple requisito formal, sino que constituye un mecanismo de garantía, legalidad, autenticidad y protección de la última voluntad del causante. En definitiva, los testigos testamentarios representan un eje central del derecho sucesorio boliviano porque son garantes de la transparencia, que previenen litigios, respaldan probatoriamente la legalidad de los actos y aseguran la última voluntad del testador para que se cumpla conforme a la ley. Esta es la conclusión a la que hemos llegado de la presente investigación. Muchas gracias. Sí. Ya, simplemente un detalle nada más antes de que acabe para terminar la conclusión. Lo que han dicho sus compañeros y lo que acaban de escuchar, efectivamente es el reflejo de lo que dice ahora la norma. Hay un grupo que va a exponer lo que es la nulidad de los testamentos. A ese punto quiero ir luego de lo que han escuchado de sus compañeros. La figura del testigo testamentario es importante en la medida en el que el testigo va a dar la certeza de que ese testamento es el reflejo y responde a la última voluntad del testador y que no ha habido de por medio ningún acto malicioso, malintencionado, no ha habido influencia que haya menoscabado las capacidades del testador, lo haya presionado, etc., ¿no? Desde ese punto de vista. Pero también protege, porque hay dos riesgos. El riesgo de que hubiera sido obligado el testador a relatar en cierto sentido su testamento. La garantía está en los testigos que tienen que afirmar que no ha habido presión, dolo, violencia. Y ustedes ya están llevando esto en contrato. Pero también hay otra doble garantía. En los testamentos cerrados hay mucha susceptibilidad de que el testamento pueda ser adulterado, cambiado, modificado. Por esa razón es que interviene la figura del testigo. Y en todos los hechos en general, en nuestra economía jurídica y en todas las materias que ustedes van a ir viendo, sobre todo en el área civil y en el área penal, es de vital importancia la participación y la intervención en muchos actos del testigo, porque es una figura que va a dar cuenta de la naturaleza de ciertos eventos y cómo se han producido. Sobre todo ustedes en materia penal van a comprobar que esto es así. Ahora, solamente otra cosa quiero ratificar, cuando sus compañeros
nos han hablado de lo que es la apertura, comprobación y publicación de los testamentos. Si ustedes se van al artículo 1148 del Código Civil, este artículo está complementado en el Código Procesal Civil, por si acaso. Van a hacer un paralelo, van a establecer un paralelo con eso. Pero bueno, antes de entrar a esto, a lo que iba con el tema que van a ver luego de la nulidad, se refiere a que dentro de este procedimiento de apertura, comprobación y publicación, no significa necesariamente que luego de seguir el procedimiento de abrir, comprobar el testamento, los herederos lo vayan a aceptar de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un testamento que se ha hecho sin presión, sin dolo, sin violencia, que es el reflejo de la intención que tiene el testador, pero probablemente la intención del testador se divorcia o existe una transgresión a las disposiciones legales. Porque precisamente puede ser que el testador haya dispuesto más de la porción de la que tenía de libre disposición. Puede ser que no haya considerado a todos los herederos. Puede ser que haya vulnerado el derecho de alguno de ellos. Entonces, siempre está abierta, la ley va a dejar la posibilidad de que ese testamento en la vía judicial, luego de que se haga esta apertura, se pueda demandar la nulidad cuando existan estos vicios y se puedan comprobar en la causa, ¿ya? Eso para que no sientan ustedes que hay una desconexión en la explicación. Es decir, ustedes pueden estar imaginando mentalmente, va a haber un testamento cerrado, vamos a abrir el testamento, vamos a comprobar que existe materialmente, el juez va a ordenar que esto se protocolice, pero ¿qué hay del contenido como tal? Puede ser que el contenido y esa disposición de última voluntad no esté en consonancia o en concordancia con lo que dice todo el ordenamiento jurídico. Puede ser que esa disposición haya sido muy subjetiva, se haya salido de los fueros legales, entonces no nos podemos quedar pensando que el trámite se acaba con una apertura, comprobación y publicación del testamento. Si existen estas evidencias, lógicamente el remedio luego será buscar la nulidad de ese testamento, que en su momento y oportunamente sus compañeros nos explicarán esto. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de que sus compañeros ingresen al trabajo de explicarles? Bien, si todo ha quedado claro, encendemos la luz atrás, por favor participen. Ya, a continuación vamos a realizar una pequeña dramatización de lo que es justamente este proceso de la apertura, la comprobación y la publicación de lo que es un testamento. Doctorita, una pequeña dramatización. Bueno, compañeros, vamos a hacer como mi compañero indicado una pequeña dramatización muy corta y simple, la verdad, para lo cual vamos a pedir que se rían en silencio nosotros y que puedan atender y aprender algo de esto, ¿sí? Vamos a iniciar directamente instalada la audiencia, ¿ya? Es decir, que ya se ha hecho la solicitud ante un juez para llevar audiencia para la comprobación y posterior protocolización del testamento. Entonces, yo al ser juez indico que queda instalada la audiencia, compárense el notario, los testigos, los herederos. Señor notario, acérquese por favor. El secretario del juez, perdón, el fiscal. En esta cubierta le entrego
sobre sellado y cerrado. ¿Reconoce las firmas que aparecen en ellas? Sí, se conoce, señor juez. Son las firmas de los tres testigos. Muy bien. ¿Testigos de pie? ¿Pueden decir la verdad y solamente la verdad? Sí. Testigo 1, por favor, acérquese. ¿Se reconoce el sobre? ¿Testigo? Sí, es justamente el sobre que se entregó por el Estado. Ya, muy bien, pase a su lugar. Testigo 2, su declaración, por favor. El testamento del ratón Pérez. Tenía un sobrecito más grande. Es mi firma y el contenido es el mismo que expresó el testado. ¿Tiene alguna observación los herederos o algún testigo conforme a este sobre cerrado? No, ninguna, sí. Voy a proceder a la apertura. Sí, ¿qué? Ya, muy bien, voy a proceder a la lectura del testamento. El presente testamento cerrado realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del Código Civil. Cláusula primera. Declaro llamarme Luis Paco Quispe, mayor de edad, con carnet de identidad 2634-125, expedido en La Paz, con domicilio en la calle Vargas, número 23, de la zona valliviana de la ciudad del Alto. Hábil por derecho, hijo legítimo de Pablo Paco Puma y Rosa Quispe Conche, y haber nacido el 15 de mayo de 1965 en la ciudad de La Paz. Segundo, declaro mi estado civil soltero y que no he procreado hijos. Tercero, declaro por mis bienes a la casa, sito en la calle 6, número 324, la zona cementerio central de la misma, y los ahorros que poseo en el banco de crédito que alcanzan la suma de $10,000. Cuarto, declaro como herederos universales a mis sobrinos, Ricardo Paco y Flavia Quintanilla. Quinto, declaro que es mi voluntad que la tercera parte de mis bienes pase a poder de Gerardo Paco Flores, mi tío, a quien considero como mi padre. Sexto, instruyo como albaceo a la señora Flavia Quintanilla, a quien lideró de pagar fianza y prórroga en el cargo por el tiempo que fuera necesario para idear la sucesión. Declaro no haber otorgado anterior ningún testamento, pero si apareciera alguno como dictador por mí, lo revoco en todas sus partes. Octavo, todas mis deudas, una vez conocida su legitimidad, deberán ser abonadas a su vencimiento, sin esperar de demanda judicial, como el producto de la pensión que poseo en parte del Instituto Boliviano de Seguridad Social. La Paz, 20 de octubre del 2021, Luis Paco Quispe, firme. Muy bien, señor notario. Puede... Sí, específicamente es el notario del testamento que fue entregado por el testante. Señor juez, pase por favor a duplicar respectiva resolución y protocolización. Se rubrican todas las hojas del testamento y de la cubierta. Se dicta resolución anual, su protocolización en notaría de fe pública. Queda cumplida la voluntad del testador. Secretaria, Blanca, por favor. Por favor, los testigos y herederos empiezan a firmar. Aclárenles ahí a sus compañeros quién es testigo y quién es heredero. Nosotros somos los testigos. Nosotros los testigos y los herederos. Pero él está haciendo también como tres, como nos falta una persona. No sentido, es doble papel. Doble papel. Claro, eso les pregunto porque acá su compañera se ha dado cuenta que aparecía. En los hechos no se puede hacer eso, Exacto. por si acaso.
solamente por razón de Nos faltaba falta de integrantes, falta de personal. bastante. Con este auto damos por concluido la audiencia y va a pasar el testamento a ser protocolizado por el notario. Gracias. Bueno, en la vida real no es específicamente como lo hemos hecho, ¿no? Lógicamente es un poco más más formal, Más solemne. con más preparación, por supuesto, pero esperemos que hayan tenido esta pequeña actuación, les haya podido dar una idea de más o menos cómo se realiza, ¿no? La protocolización y el proceso para protocolización de la apertura y la legalidad del testamento, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver una ronda de preguntas de autoridad. Esta es una papa caliente. Va a empezar a rodar por todo el aula hasta que la doctora diga alto y la persona que se quede con la cara mete la mano y saca una bolita. Bien puede ser una pregunta o bien puede ser un premio. Todo dependerá de qué lado está la suerte. No pueden ver ya, o sea, cuando metan su mano tienen que hacerlo sin ver. La no van a agarrar y van a estar mirando. Vamos por acá que empiece y vamos a ir desde La este doctorita lado. va a decir quién se queda. Paso uno. Caliente, 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 caliente. Alto. Ya, a ver, La compañera. la compañera. Saca tu. No mires, no mires. No mires. Mira, Descartan ese que saque y descartan. ¿Qué es? pregunta. No, es premio. Premio. Ah, descarta. Ya listo, descartamos esto. Ahora vamos contigo. Pasa, señora. Alto. Sí, mira, sí, mira. Ya estás viendo. Está mirando. Se quita. Estrella. Ya sacado el premio. Algo que se quitó, puro premio. Somos generosos. Ahí hay 4, todavía hay 4. 4 premios. Ah, pero ya con respuesta. Va a sacar el premio, ¿no? Cambia la bolita por el premio. Alto. La pregunta directamente, ¿no? Solo ya hay pregunta. Solo ya hay pregunta en la cada uno. No, previa, no. Ya. La palabra testamento proviene del latín testatio mentis. ¿Qué significa? Sabemos que ustedes Ella. Nadie más. La palabra testamento proviene del latín testatio mentis. ¿Qué es lo que significa? Solo ella. ¿Algún voluntario? Voluntario. Testimonio de la voluntad. testimonio de la mente. Testimonio de la mente. Testimonio de la mente. Ya, ahora sí. ¿Cuántas preguntas más tenemos? ¿Tres? Ya está, alguien más.
Los más, ya. Listo. Alto. Ahí va la pregunta, ¿para quién es? Ya. En Bolivia, las reglas sobre los testigos testamentarios derivaron de la fusión de dos estamentos jurídicos importantes que motivaron su disposición actual. ¿Estos cuáles eran? En Bolivia, las reglas sobre los testigos testamentarios derivaron de la fusión de dos estamentos jurídicos importantes que motivaron su disposición actual. ¿Cuáles fueron? No se acuerda. ¿Alguien? ¿Alguien? Creo que era el español y el... ¿Códigos publicados? Ya. Ya lo había respondido esa. Las dos más, las dos ya. Por las dos preguntas que faltan. Alto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de apertura del testamento es el que tiene mayor o requiere de mayor formalidad? Claro, había que corregir un poco la pregunta, ¿no? Pero, ¿Qué tipo de testamento? ¿qué tipo de Testamento. Ya. Solo hay una más. Uno más. A ver, voluntario, ¿puede haber algún ¿Voluntario? voluntario? Alguien que quiera. Uno que tenga sed. Alguien que quiera. Va a ser fácil. Y va a ser una pregunta al azar. Va a ser bien fácil. Pregunta de Salazar. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? A la verde. Ya, verá. Su oportunidad. ¿Cuáles son las funciones de un testigo testamentario? Otro, a ver. Aquí está Alejandro. Aquí. Verificar la identidad del espectador, capacidad mental, corroborar que sea libre de contestar y que se cumpla al general de ley. Está bien. Bien. Van a esperar, por favor, vamos a llamar a la lista, no hemos llamado bastante tiempo. Gracias a sus compañeros. No se olviden que el día jueves también exponemos. Van a estar atentos a la lectura de la lista, por favor, no se vayan. Las personas que no se han incorporado. Chicos, antes de llamar la lista, quería hacerles una invitación formal. En el grupo había pasado un link de un bloque de Saya que se está armando para lo que es la entrada universitaria. Les daba la invitación formal y cordial para que se puedan unir a este bloque, ya que es la segunda Saya que se está armando para la entrada universitaria. La otra Saya, normalmente las humanidades, pero no es tan abierto como la queremos hacer nosotros. Hablé con la doctora para que les pueda dar 10 puntos para el cuarto parcial. Entonces, si les interesa, lo pueden hablar los días que estamos ensayando por ahora, son martes y jueves, de 6:30 a 9 de la noche. Pueden ensayar en los horarios que puedan, si pueden 1 hora o las 2 horas.